Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en este evento. Me gustaría saber si se escucha y si me ven con claridad. ¿Sí? Ok. Diana, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, todo en orden. Ok. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar en esta plática. Sin duda alguna, un problema fitosanitario que ha ido en incremento en prácticamente todo México y estoy seguro que en otros lugares del planeta. Es el problema de hongos que afectan la raíz y el tallo del cultivo del maíz. Y poco a poco los agricultores han ido sintiendo que sus maíces se van debilitando, encuentran plantas delgaditas, plantas pequeñas. Si a veces tienen la curiosidad, con una navaja le raspan y le rajan el tallo y ven que por dentro tiene alguna coloración anormal y no la coloración normal que tiene el tallo, que comúnmente encuentran cuando hacen este tipo de revisiones en su cultivo. Es cierto, el problema de Fusarium ha ido en incremento en todas partes. Es un problema, digamos, más difícil de entender que manejar. Cuando uno entiende el origen de esta problemática, tiene en su haber, pues, elementos que le van a permitir tomar acciones para aprender a, digamos, a regresar el cultivo que ustedes tienen enfermo a una situación un poco normal. La plática de hoy, como ya dijo Diana, trata sobre entender cuáles son las causas, por qué surgen este tipo de problemas, no solamente en maíz, y no solamente nos referimos a Fusarium, podemos hablar de otros patógenos como macrofomina, como Erwinia, diversos patógenos fungosos y bacterianos que afectan al maíz y tienen un origen común. Sobre eso vamos a hablar este día. Una vez entendido ese concepto de cuál es el origen de la problemática fitosanitaria que da origen a los problemas de patógenos de suelo, que es como nosotros le llamamos a este tipo de hongos y bacterias, pueden entonces empezar a carburar y a maquinar acciones que se pueden tomar para ir recuperando la situación y que su cultivo nuevamente esté en buenas condiciones de sanidad y de producción. Me voy a permitir proyectar la presentación que preparé para el caso. Infortunadamente, por cuestiones de la mecánica de la proyección, las preguntas las vamos a tener que dejar hasta después de que ocurra la plática. Con todo gusto, como ya dijo Diana, por ahí van a encontrar el icono de otras actividades y ahí van a encontrar la sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir libremente la pregunta que se les vaya ocurriendo durante la plática. Al final, procederemos a contestar de manera directa las preguntas que sean más comunes, pero de cualquier manera todas las preguntas que se hagan van a ser recuperadas por Diana y sus compañeros y me las van a enviar a mí y seguramente en la siguiente plática vamos a poder contestarlas antes de empezar el tema de manejo de esta problemática. Si estamos todos de acuerdo con eso, vamos a iniciar. Permítame tantito. Muy bien. Pregunto entonces si la presentación se observa, si la filmina del título está observable y si me escuchan con claridad. Sí, doctor, adelante, todo claro. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama causas y síntomas de Fusarium en maíz. Su servidor, soy el doctor José Alberto Quintero Benítez. Soy ingeniero agrónomo parasitólogo egresado en 1981. En 1984 terminé mi maestría en fitopatología y en el 2002 terminé mi doctorado en fitopatología. Es decir,
Soy un ingeniero agrónomo especialista en fitopatología, que es sobre el manejo de las enfermedades de los cultivos. Por 32 años fui profesor investigador en la Facultad de Agricultura del Valle de Fuerte de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Di clases ahí bastante tiempo a más de 5,000 alumnos, que muchos de ellos hoy son prominentes agrónomos en todo el mundo. Soy asesor en manejo fitosanitario de hortalizas hace 29 años. Me he especializado básicamente en cultivos de hortalizas que se siembran en el norte de Sinaloa, básicamente solanáceas y cucurbitáceas, y obviamente de los granos, maíz es el principal cultivo que se explota en nuestro estado de Sinaloa. Por 2 años fui responsable del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte en el norte de Sinaloa, y atendimos por muchos casos de la problemática fitosanitaria que hay en los cultivos. En el 2012 fundé y soy el administrador general del grupo de Facebook Agrónomos en Sinaloa y América Latina, que actualmente tiene un poco más de 19,000 miembros. Soy la persona que les va a explicar el tema, y yo me sentiría satisfecho si después de esta charla ustedes conocen el origen de las enfermedades vasculares de cualquier tipo, incluyendo obviamente Fusarium en el maíz. Si conocen los principales patógenos asociados con la pudrición de tallos en maíz, incluyendo obviamente Fusarium. Si conocen también qué condiciones favorecen la presencia de enfermedades del tallo en el maíz, incluido Fusarium. Y si comprenden el ciclo de la enfermedad del tallo del maíz causado por Fusarium, que les voy a presentar al final de esta charla. Primero, maíz, sin lugar a dudas, es el cultivo más importante en nuestro país, por su importancia como alimento y por su alta rentabilidad como cultivo comercial. Es sin lugar a dudas uno de los principales cultivos junto con frijol y otros pocos cultivos. En Sinaloa se explotan más de 500,000 hectáreas de esta gramínea. Sin lugar a dudas es el principal cultivo de grano que tiene nuestra entidad federativa. Los rendimientos en Sinaloa fluctúan entre los 10 y 14 toneladas por hectárea, si bien en algunos casos llega hasta 16 toneladas por hectárea. Su monocultivo en el país ha generado condiciones para la emergencia de plagas y enfermedades cada vez más difíciles de controlar, como es el caso de Fusarium. Para entender por qué surgió Fusarium, es importante que conozcamos la dinámica sanitaria del suelo, es decir, qué ocurre en el suelo, qué pasa en el suelo, cómo conviven los microorganismos en el suelo y los microorganismos con las plantas, y cómo es que esa dinámica, si no es conducida de manera acertada, puede dar origen a muchos problemas fitosanitarios como los que ahorita estamos platicando de Fusarium en maíz. Primero, en todas las facultades de agronomía nos enseñan que para que tengamos un cultivo agrícola adecuado, debemos establecer una planta en su ambiente favorable, que esa planta en su ambiente favorable, si tiene suficiente luz, tiene suficiente dióxido de carbono y está sustentada en un suelo sano de donde toma el agua y los minerales que requiere, pues vamos a tener un cultivo altamente productivo, con rendimiento, con calidad y libres de plagas y enfermedades. Por mucho tiempo se ha establecido que los nutrientes esenciales para las plantas cultivadas son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, cobre, boro, manganeso, zinc, molibdeno, cloro. Pero en los últimos años se han descubierto que existen otros elementos que también son importantes para el desarrollo de las plantas, no solamente esos que acabo de mencionar, sino que en esta lista de los nuevos micronutrientes se añaden selenio, cobalto, níquel, silicio y para algunos cultivos incluso sodio y aluminio. Es decir, estamos en pañales para entender cuáles son todos los elementos que la planta puede requerir y toma del suelo. Por eso es importante que nosotros le demos un manejo adecuado al suelo para que el suelo siempre tenga la mayoría de los micronutrientes, de los nutrientes que puede necesitar la planta para su desarrollo. Por suelo sano no solamente se entiende un suelo que tiene de manera inerte los minerales y de manera inerte el agua, sino que existen
miles de formas de vida que conviven con nuestros cultivos en los suelos, y cada una de ellas, de estas formas de vida, es importante para la sanidad de las plantas cultivadas que nosotros establecemos en nuestro suelo. Por eso es importante hablar del concepto de suelo sano, que no solamente representa que ese suelo tenga las condiciones adecuadas para nuestro cultivo, sino también que tenga las diversas formas de vida y organismos benéficos que van a ayudar a la planta en algún sentido. Si nosotros revisamos un suelo sano, un suelo que no ha estado perturbado o que se ha manejado de manera adecuada con agricultura orgánica u otra forma de agricultura sostenible, vamos a encontrar que en ese suelo existen muchas formas de vida. Aparte de nuestras plantas, vamos a encontrar macrobiota, roedores, topos, ratones, ratas. Estos cavan suelo, reciclando nutrientes, se alimentan de raíces y semillas, gusanos y lombrices. Sus heces contienen minerales asimilables para las plantas. Son importantes para mantener la fertilidad de los suelos. Aparte puede haber reptiles como lagartijas, serpientes, tortugas de tierra, los cuales se alimentan de insectos o depositan heces que contienen nutrientes, etcétera. También tenemos la mesobiota, donde están artrópodos y moluscos, es decir, escarabajos, arañas, ácaros, hormigas, termitas, colémbolos, enbiópteros, tijeretas, milpies, ciempiés, caracoles, babosas, cochinillas de la humedad, grillos, cucarachas, etcétera. Una gran cantidad de organismos aquí nos pasaríamos mencionándolos toda esta conferencia, pero que entre ellos degradan parcialmente la materia orgánica y se controlan unos a otros. Aparte de ese estrato está la mesobiota, las lombrices de tierra, que son animales que viven en ambientes húmedos, se alimentan de las materias orgánicas del suelo, colaboran en la producción de humus, al mismo tiempo liberan nutrientes disponibles para las plantas. También tenemos nematodos, que son gusanos redondos no segmentados, que muchos agricultores consideran que los únicos nematodos que hay en el suelo son los nematodos fitoparásitos que se alimentan de las plantas, pero no. En realidad, los nematodos fitoparásitos solo representan el 30% de las especies de nematodos en el suelo. El 70% de los nematodos son animales pluricelulares que descomponen la materia orgánica y participan en la renovación de los ciclos de nutrientes del suelo. Pueden ser también parásitos, otros son depredadores y otros son fitopatógenos. También existen algas que existen en el suelo. Son plantas microscópicas que realizan fotosíntesis, permiten fijar nutrientes, liberar muchos minerales esenciales para las plantas y a su vez ellas sirven de alimento a otras formas de vida en la micro, meso y macrobiota del suelo. También tenemos a los microorganismos. En la microbiota tenemos principalmente las bacterias, que son microorganismos unicelulares que algunas fijan el nitrógeno, otras estimulan el crecimiento de las plantas, degradan la materia orgánica, solubilizan minerales, poniéndolos a disposición de las plantas. Claro, algunas de estas bacterias son fitopatógenas, como agrobacterium, xanthomonas, pseudomonas, erwinia, claviralter y streptomyces. Pero la inmensa mayoría de bacterias del suelo son benéficas. También tenemos hongos. Son organismos importantes para la descomposición de la materia orgánica, principalmente celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, quitinas. Es decir, ellos descomponen los restos de cultivos y otros materiales vegetales y animales que están sobre el suelo, químicamente los empiezan a degradar y terminan liberando iones que son disponibles para las plantas para que les sirvan de nutrientes y la planta pueda formar su cuerpo y pueda formar frutos y todo lo que nosotros cosechamos de ellas. Muchos de estos hongos forman micorrizas con las raíces de las plantas y claro, hay algunos que son fitopatógenos, que son los que más conocemos y por eso solemos decir que los hongos son enemigos de la agricultura. También tenemos a las amibas, los protistas. Son microorganismos que se alimentan de algas y de otros microorganismos, reciclando y liberando nutrientes disponibles para las plantas. Transforman por medio de su digestión la materia orgánica insoluble en materia orgánica soluble. Es decir, tenemos una diversidad de formas de vida en los suelos agrícolas sanos, con un suelo bien manejado, los cuales
forman una trama, una red alimentaria en el suelo, unos se comen a otros y así. Finalmente, entre todos se van regulando, no permitiendo que ninguna especie, ni las benéficas ni las perjudiciales, se eleven considerablemente en los suelos. Las plantas sirven como fuente de alimento a algunos de esos microorganismos y de ahí se genera esta red o cadena alimentaria. Cuando la planta muere y sus residuos pasan a la cosecha, también esa planta muerta, esa materia orgánica, sirve de alimento a estos microorganismos y refuerzan esta red de microorganismos que en general tienen grandes ventajas para la planta, pero voy a mencionar dos principalmente. Primero, son organismos que degradan la materia orgánica, liberando los nutrientes y poniéndolos disponibles a la planta para que ésta los pueda tomar y utilizarlos en su crecimiento y desarrollo. Y segundo, se regulan mutuamente las poblaciones, entre ellas de los patógenos y de los plagas de los cultivos, permitiendo que aunque sigan existiendo, las poblaciones de estos patógenos y de estas plagas son muchísimo más bajas, con lo cual no ocasionan un daño considerable en la agricultura. La biodiversidad en los suelos tiene grandes ventajas. Entre muchas otras, hay fijadores de nitrógeno, hay formadores de humus, hay constructores de la estructura del suelo, hay solubilizadores de fósforo y de muchos otros minerales en el suelo. Hay microorganismos que son detoxificadores, es decir, agarran muchos de los compuestos que caen en el suelo, que son sustancias químicas sintéticas, y las degradan y las convierten en sustancias asimilables en el medio ambiente y que ya no van a constituir un contaminante de los ecosistemas. Tenemos algunos microorganismos que son mineralizadores, es decir, rescatan minerales que estaban fijos en el suelo. Algunos son activadores del sistema defensivo de las plantas, ayudándole y permitiéndole a las plantas que se defiendan a sí mismas. Otros son formadores de micorrizas o promotores de crecimiento de las plantas. Entre todos los microorganismos que están en el suelo, ellos utilizan oxígeno que la planta ha liberado de la fotosíntesis, pero liberan dióxido de carbono que le sirve a la planta para captarla y para realizar la fotosíntesis. Es decir, entre las plantas y los microorganismos del suelo se da una sinergia interesante en lo cual unos se ayudan a otros y otros se ayudan a unos, permitiéndole a las plantas crecer de manera natural y ordenada y permitiendo también que las plagas y las enfermedades no se alcancen niveles poblacionales altos que van a causar daños significativos en el cultivo. Sin embargo, pues eso es lo ideal y eso es lo que quisiéramos tener en todos los suelos agrícolas de nuestro país y de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay formas de agricultura que son, por desgracia, las más comunes, en las cuales no se ve la biodiversidad de los suelos como una característica deseable o como una característica que hay que vigilar, porque vale decirlo, no todos los agricultores consideran el asunto de la biodiversidad, ni para bien ni para mal. Para muchos ni siquiera tienen el concepto claro. Pero, ¿qué pasa con una agricultura en la cual se establece el mismo cultivo año tras año en el mismo sitio? A eso le llamamos técnicamente monocultivo, o sea, un solo cultivo en una misma unidad de suelo. Lo que sucede con eso es que el cultivo que está establecido ahí, ciclo tras ciclo, está extrayendo los mismos minerales y los extrae en cantidades significativas, de manera que poco a poco, con el paso de los años, en ese suelo se van perdiendo ciertos minerales que el suelo ya no tiene. A eso le llamamos desmineralización. Y muchos de esos minerales, pues son los que ocupa el cultivo para desarrollarse adecuadamente. Y entonces la nutrición del cultivo depende estrictamente de que el agricultor le dé una adecuada nutrición, una adecuada fertilización. Cuando tenemos el mismo monocultivo, pero adicionalmente el agricultor, una vez que termina su ciclo, no destruye, no incorpora los residuos de la cosecha
no los incorpora al suelo, pues muchos más de los nutrientes se pierden porque esos nutrientes estaban presentes en la materia orgánica. Si nosotros no incorporamos la materia orgánica al suelo, el suelo se queda sin materia orgánica. Y sin materia orgánica se pierde la biodiversidad porque muchas de las formas de vida dependen que haya materia orgánica en el suelo. Al perderse esa biodiversidad, no existen microorganismos capaces de regular las poblaciones de los patógenos y entonces proliferan los fitopatógenos. Esto es así. Si un agricultor no reincorpora los residuos de cosecha en el suelo donde tiene establecido su cultivo, los microorganismos benéficos no tienen alimento. Ellos se alimentan de esos desechos orgánicos. Para eso es su fuente de alimento, se reproducen y les permite controlar a los patógenos. Pero si no hay alimento, hay pocos organismos benéficos y por lo tanto no hay regulación de las plagas y de los patógenos en ese suelo. Pero si en ese suelo se vuelve a establecer el mismo cultivo y el año siguiente el mismo cultivo, los que sí tienen alimento siempre, pues son los patógenos. En estas condiciones, un patógeno de un cultivo cualquiera que está en un suelo al que no se le incorpora materia orgánica, pues él sí tiene alimento porque se alimenta del cultivo. Tiene alimento, pero no tiene enemigos naturales que regulen sus poblaciones y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues ese patógeno va incrementando sus poblaciones. Año tras año se va incrementando, el cultivo se va deteriorando y estamos generando una condición en la cual nosotros ya conocemos que son los problemas vasculares causados por patógenos de suelo en los cultivos. En cualquier cultivo y con cualquier patógeno de suelo que ustedes quieran considerar. Primero aparecen algunas plantas enfermas. Posteriormente a los ciclos siguientes ya aparecen varias plantitas enfermas, empiezan a aparecer segmentos de surco afectados por un patógeno determinado o manchones dentro del terreno y al final de cuentas, después de 3 a 5 años, siempre llegamos a la misma condición. El lote está totalmente lleno de plantas enfermas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues por lo que yo les dije. El patógeno tiene alimento, y los microorganismos benéficos que lo regulan no tienen alimento. Y entonces en invernaderos los problemas son similares. Si en un invernadero no se tiene materia orgánica, no hay microorganismos benéficos, solo existen los patógenos y si lo tienen en un material inerte, pues el patógeno es el único que prolifera y empiezan a causar problemas fuertes en los cultivos y entonces el agricultor no haya qué hacer. Así sucede y así se presentan todos los problemas causados por patógenos del suelo que ustedes puedan tener alguna idea. En el caso de hortalizas, la marchitez vascular del tomate ocurre por esa misma situación. La marchitez por verticillium en el tomate es la misma situación, falta de materia orgánica y monocultivo. Marchitez sureña del tomate, pudrición corchosa de la raíz del tomate, cáncer bacteriano del tomate, marchitez bacteriana del tomate, necrosis de médula del tomate, nemato agallado del tomate y cuanta enfermedad causada por un patógeno que afecta la raíz y el tallo, a ustedes se les ocurre, se presenta en esas condiciones. Obviamente, el caso de Fusarium en el maíz que hemos estado hablando también se presenta por esa situación. Falta de materia orgánica en el suelo que conlleva a falta de microorganismos benéficos en el mismo y monocultivo. Todos los años maíz, 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 maíz en el mismo sitio y entonces el fusarium pues cada vez tiene más altas poblaciones y al tener más altas poblaciones pues los efectos sobre el cultivo se van incrementando hasta que finalmente el productor pues no encuentra manera de cómo solucionar el problema. Entonces, con esto que les platico, lo que quiero dejar claro es que todos los problemas causados por patógenos del suelo se deben a la falta de biodiversidad. Y esa falta de biodiversidad, es decir, al que no haya microorganismos benéficos, pues se debe a la falta de materia orgánica. Y el monocultivo ayuda a que
los patógenos tengan siempre alimento. Muy bien. En el caso del maíz, pues aparte de Fusarium, existen muchas otras enfermedades que afectan al cultivo, que tienen otra dinámica diferente a la que hemos ahorita comentado. Entre otras, pues la roya común es una de las principales enfermedades de este cultivo. Ya sabemos, pústulas redonditas o a veces alargadas que tienen unas esporas de coloración café canela ahí, que cuando esas pústulas son numerosas ya empiezan a secar las hojas y entonces reducen la capacidad fotosintética de la planta y terminan causando que la planta tenga un rendimiento menor al que normalmente debería tener si estuviera sana. Y obviamente al microscopio, pues así se ven las esporas que tiene este hongo en particular. También tenemos tizones foliares en maíz. El más común, por lo menos en Sinaloa, es el tizón foliar causado por Exeroidum tursicum, que tiene estas lesiones necróticas alargadas que ustedes ven en esta imagen. Esas lesiones van apareciendo en las hojas, puede aparecer unas o poquitas, pero cuando las condiciones son favorables, cuando el cultivo está un poco estresado por alguna razón y cuando el ambiente es muy favorable para este patógeno, pues lo que encontramos son una gran cantidad de tejido foliar que ha sido necrosado por el patógeno y cuando esa área foliar se incrementa más allá del 30%, ya la planta empieza a ver reducidos los rendimientos del cultivo. Eh, en México existe la forma más común, es este tizón foliar por Exeroidum tursicum, pero existe otro tizón foliar que tiene lesiones más pequeñas, que es causado por el Mythosporium maidis, y otro tizón foliar tiene lesiones muchísimo más grandes, y ese es causado por el Mythosporium carbono. Sin embargo, todos esos tizones existen en alguna región y la enfermedad es similar. eh, Cuando hay condiciones de humedad y ciertas condiciones de temperatura se presentan y van a causar daño siempre que el tejido afectado sobrepase el 30%, que es más o menos el concepto general de cuando un patógeno foliar empieza a ocasionar daño en los cultivos. También existen virus en el caso del maíz. El virus más común en el estado de Sinaloa es el virus del rayo fino del maíz, que consiste en pequeñas áreas cloróticas circulares muy pequeñitas, pero que se acomodan a lo largo de las nervaduras y parece como si fuera una raya muy tenue, por eso se llama virus del rayado fino del maíz. Es diseminado por un vector, por chicharrita del bulus. Y cuando ese virus afecta las partes terminales jóvenes o el cultivo está joven, ya empieza a haber unas ciertas mermas en el rendimiento del cultivo. También tenemos enfermedades causadas por espiroplasmas. El achaparramiento del maíz es una enfermedad común, aunque no siempre está presente en una gran incidencia. Más bien una que otra planta encontramos en cada uno, pero de repente aparece algún material susceptible y esta enfermedad se dispara. El achaparramiento del maíz es causado por un espiroplasma que se llama Espiroplasma kunkeli. Se reconoce porque las plantas afectadas, su síntoma principal es que los entrenudos se acortan y que la planta es chaparrita, como su nombre lo indica, achaparramiento del maíz. Está achaparrada y normalmente las hojas adquieren coloraciones violáceas. Esta enfermedad también es distribuida por chicharritas y son parásitos que pues, viven dentro de las células y tienen forma de espiral, pero se llama espiroplasma. También tenemos carbones, el carbón común o huitlacoche del maíz. Para nosotros en Sinaloa, pues sí es un problema ocasional y no tan distribuido, pero de repente sí encontramos incidencias hasta de un 12 o hasta de un 15% en algunos materiales, lo cual merma un poquito el rendimiento. Desafortunadamente para nosotros, y lo digo sinceramente, pues no hay mucha cultura de utilizar este carbón como alimento. A mí me tocó hacer mi doctorado en, en Chapingo, vivía en Texcoco y pues yo encantado con las quesadillas de Huitlacoche. Pero en Sinaloa no, lo ven como simplemente una enfermedad del maíz y listo.
Este carbón forma agallas en las mazorcas, en los granos, pero en su interior existen las esporas del carbón que se reproducen por millones y el siguiente año pues vamos a tener más esporas de este carbón en el maíz. Hay otro carbón que se llama carbón de la espiga o carbón desnudo que le llamamos nosotros, que ese se reconoce fácilmente porque afecta principalmente la espiga, aunque también puede afectar las mazorcas. La diferencia es que con este carbón las esporas se liberan rápidamente, se quita la epidermis del hospedante y es un polvorín de esporas oscuras que se dispersan por el viento. Junto con esta enfermedad aparece de repente el falso carbón del maíz, causado por un hongo llamado Styloginoidea virens. Toda esta problemática de enfermedades comunes, pues dependen de que si hay condiciones favorables, de que si el patógeno está presente, no se requiere para las enfermedades foliares del maíz, no se requiere en particular que un hongo esté presente definitivamente en un suelo determinado. Estos hongos se pueden dispersar por el viento, se pueden dispersar por vectores y perfectamente pasan de un lote a otro que esté distante hasta kilómetros sin ningún problema. Los patógenos del suelo no es así. El patógeno del suelo se genera y tiene su inóculo en el sitio donde está presente el lote de cultivo. Y entonces el, el- el- la ocurrencia de los patógenos de suelo depende de que en ese suelo no haya suficientes organismos benéficos que van a regular las poblaciones de ese patógeno y que haya ciclo tras ciclo el mismo cultivo. Es decir, monocultivo y falta de materia orgánica son como las dos condiciones genéricas que tienen los problemas causados por patógenos del suelo. Quiero hacer hincapié en ese sentido porque eso siendo una causa general, pues ¿por qué en un lado hay fusaria y por otro lado hay macrofomina? Bueno, porque depende del inóculo que esté presente en cada suelo. El que llegó primero infectó a planta de maíz. Si era fusario, pues fusario está presente en la planta de maíz. Si es macrofomina, pues macrofomina infecta la planta y es el que está presente en la planta de maíz. El que está presente en ese suelo es el que si hay condiciones como las que he mencionado, de falta de materia orgánica y ciclo tras ciclo maíz, es el que empieza a proliferar y a incrementar sus poblaciones y que finalmente vamos a tener un lote de maíz completamente afectado por ese patógeno. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las enfermedades del tallo en el maíz. Pudrición de tallos por fusarium es sin duda la enfermedad de tallo del maíz más extendida, yo creo que a nivel mundial. No tengo el dato con precisión, pero por lo menos aquí en México es la enfermedad más común del maíz causado por un patógeno vascular o por patógeno de suelo. Existen varias especies de fusarium que afectan al maíz, pero son dos las más comunes. Estas que aquí están mencionadas, Fusarium verticilioides y Fusarium oxysporum, son las especies más comunes. Algunos de ustedes no quiero enredarlos con términos técnicos, pero bueno, solo les digo, hay varias especies de Fusarium. Estas son las dos más comunes y quiero mencionar eso porque estas tienen ciertas características muy particulares que vale la pena considerar. Primero, para que esta enfermedad se presente, debe haber temperaturas entre 22 y 28 grados centígrados en el suelo. Eh, no requieren alta humedad favorable. La humedad favorable es la que favorece al cultivo. Y tampoco requieren que haya una condición de humedad relativa muy particular. Habiendo de 80 a 85% de humedad relativa es suficiente para que estos hongos estén causando problemas en el maíz. Un maíz afectado por fusarium muestra plantas debilitadas con tallos delgados. Si nosotros abrimos esos tallos, vamos a encontrar que hay necrosis de los vasos del xilema del tallo. O sea, los vasos del xilema son los vasos conductores de agua y minerales hacia arriba.
Y ahí se ven perfectamente cuando uno abre el tallo de una planta de maíz, observamos esos vasos del xilema. Esos vasos de xilema pueden tener una coloración rojiza de los haces vasculares o en las raíces. Pueden tenerlo o no, pero si lo tienen, juren lo que es fusario. En el caso de Fusarium verticilioides, este tiene la capacidad de, además de infectar el tallo, infecta a los granos y produce micotoxinas que son dañinas al humano y a los animales. Ok, pasamos a ver los síntomas de esta problemática. Cuando nosotros vemos un maíz y vemos que hay plantas con tallo delgado, como plantas achaparradas en ciertas áreas del terreno, plantas que no desarrollan igual que las demás, es muy probable que se tenga un problema de fusario. ¿Cómo podemos tener sospecha de que puede ser un problema de fusario? Bueno, pues si yo las he visto, el ciclo pasado vi otras también, así que se mostraban por aquí, y reviso mis notas y tengo 5, 8, 10 años sembrando maíz en esa parcela. Si no recuerdo haber incorporado los residuos de cosecha en el lote, pues ya estoy generando un paquete de condiciones que me pueden decir que ahí puede haber fusario. Y entonces tengo que asegurarme de que si quiero asegurarme de que es fusario, agarro esas plantas, esos tallos delgaditos y les hago un corte en el tallo, principalmente de arriba hacia abajo y en la parte cercana a la raíz, en los primeros entrenudos, 2, 3 primeros entrenudos, vamos a ver una coloración café como la que aquí ustedes observan. Y eso me está indicando que es un problema por fusario. Eso, cuando lo vemos en las plantas que están todavía pequeñas, antes de que ya ocurra la floración, el embuche de la planta de maíz, a lo mejor la planta se ve normal, se ve como si no tuviera nada, pero ustedes rajan algunas plantas que aunque se vean sanas, pueden tener esta coloración, ya hay una infección por fusario. Lo que oculta muchas veces las infecciones por Fusarium es que la planta aguanta mucho tiempo hasta que ya está empezando a llenar la mazorca, es cuando ya la, la, la mazorca le demanda una gran cantidad de agua y minerales hacia arriba a la planta y es cuando ya los haces vasculares que están afectados, pues están atrofiados, pues ya limita el paso del agua y minerales hacia arriba y es cuando ya la planta empieza a, a mostrarse marchita, que se le secan las hojas y todo eso y es cuando uno se da cuenta que tiene un problema. Cuando eso sucede, cuando esas plantas ya uno las observa en el campo, que están marchitas, que se les empiezan a secar las hojas, cubren lo que esa planta ya tiene por lo menos un mes o hasta 45 días infectando a la planta que ustedes están viendo que se está muriendo. Y a veces cuando ya la planta se seca, nosotros rajamos el tallo y observamos los haces vasculares con una coloración rojiza. Esa coloración rojiza que ustedes observan ahí es un síntoma que solamente lo tienen las plantas infectadas por Fusarium. Ningún otro patógeno induce esa coloración en los tallos de la planta de maíz una vez que éste la ha infectado y tiene el problema de pudrición de tallos por Fusarium. A veces no lo tiene, como en esta imagen que vemos aquí, pero quiero comentarles, Fusarium existe solamente en los primeros entrenudos de la planta, en los primeros 3 o 4 entrenudos de la planta. El fusario no llega hasta arriba. El fusario se alimenta ahí en esa parte, pues ahí él encuentra el alimento que quiere, no requiere ir hacia arriba. Una vez que la planta se muere, pues se convierte en materia orgánica y fusario puede afectar ya toda la planta. Pero para infectar una planta sana, Fusarium no necesita llegar hasta arriba de la planta. Entonces, normalmente la infección de Fusarium ocurre en los primeros entrenudos de la planta de maíz. Ya si uno lo envía al laboratorio, pues ahí van a encontrar las esporas que produce este hongo, el micelio y todo, que pues en cualquier laboratorio lo reconocen fácilmente y no tienen ningún problema para decirle se trata de Fusarium. Lo importante es que uno aprenda a reconocerlo en campo. Ver plantas que aisladamente están más pequeñitas,
Si no, si alguno de ustedes tiene una parcela en esas condiciones, que ya tiene plantas pequeñitas, tallo delgado, aunque usted la vea normal, pero que las ves así desventajosas en el término del desarrollo que tienen, agarren algunas y córtenle con una navaja el centro del tallo, cerca de la base del tallo, y casi les aseguro que algunas de ellas van a mostrar esto que está aquí en esta imagen de la derecha. Van a ver los haces vasculares de color café en los entrenudos inferiores. Eso ya es una infección por Fusarium. Ok. No solamente Fusarium. Fusarium, nosotros hemos hecho estudios aquí en la entidad, en Sinaloa, de cuál es la frecuencia de infección de Fusarium en los maíces de nuestra entidad. Y hemos encontrado, cuando yo estuve en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte y estaba al frente del laboratorio, pues hicimos un ensayo en todo lo que era el área del Valle del Fuerte y sacamos al azar plantas de maíz en los distintos lotes que teníamos ahí. Colectamos más de 400 plantas procedentes de más de 400 lotes en nuestro valle y encontramos que el 85% de las plantas estaban infectadas por Fusarium. Algunas sí tenían síntomas claros y evidentes, otras no, solamente tenían la lesión y sembrábamos ese tejido infectado y efectivamente salía Fusarium de ahí. Es decir, Fusarium es un patógeno bastante eh, frecuente, bastante disperso en casi todas las regiones donde se siembra maíz. Y obviamente era más palpable y era más notorio y era más la incidencia de Fusarium en el maíz en aquellos lotes que ya tenían muchísimos años, lotes hasta de más de 20 años sembrando maíz tras maíz, tras maíz, tras maíz sin cambiarle nada, pues obviamente esos lotes tenían mayor incidencia y mayor infestación y mayor daño en las plantas por Fusarium. Llegamos a encontrar un lote de 85% de plantas enfermas. 85%, es decir, solo el 15% de las plantas restantes estaba en apariencia normal, sana. Fue el caso más grave que vimos aquí en el valle, pero eso nos muestra que lo que les acabo de comentar de que la no incorporación de materia orgánica y la siembra repetida de maíz en el mismo predio nos conlleva a una proliferación de los patógenos del suelo, entre ellos, obviamente, Fusarium. Aparte de Fusarium, existe otro hongo que en nuestra entidad infecta al 15% de las plantas de maíz, que se llama Macrofomina fasciolina. La enfermedad que induce se llama pudrición carbonosa. Eh, en realidad, aquí en nuestro estado no le llamamos pudrición carbonosa, esa es pudrición de tallo del maíz y todo se va como si todo fuera Fusarium. Pero la verdad que no es así. Existen plantas que no están afectadas por Fusarium, sino que están afectadas por Macrofomina. Este hongo requiere temperaturas de 28 a 32 grados centígrados, humedad de suelo normal, otra vez, no requieren que haya exceso de humedad. Los tallos tienen una pudrición interna y los haces vasculares no son, a diferencia de los causados por Fusarium, estos se hacen de color negro y siempre se hacen de color negro. En esos haces vasculares de color negro hay presencia de puntos negros que son los pignidios de o sea, digamos las estructuras de este hongo dentro de los tallos del maíz. Entonces, aquí observamos en estas dos imágenes el tallo como se observa por fuera primero y enseguida ese mismo tallo lo cortamos y adentro observen cómo los haces vasculares están de color negro, como si fuera carbón. Por eso la enfermedad se llama pudrición carbonosa. Ese es así las estructuras y ya si nosotros observamos con una lupa de mayor acercamiento, vamos a ver que en los haces vasculares hay unos puntitos de color negro y esos puntitos de color negro son estructuras de este hongo muy características y que ya nosotros ya sabemos que se trata de pignidios de Macrofomina fascioli. Y ya decimos, bueno, aquí no hay Fusarium, es Macrofomina. Y miren, en esta última imagen podemos ver dos plantas de maíz que sacamos en uno de los lotes que estuvimos investigando. Y los cortamos y vimos cómo
Eh, uno presenta los ácidos vasculares de color negro y otro presentan los ácidos vasculares de color rojizo. ¿Qué pasa? Pues que una planta está infectada o estuvo infectada por Fusarium y la otra estuvo infectada por macrofomina. Podemos encontrarlos en el mismo predio sin mayor problema. Ok. Otra enfermedad adicional que afecta a tallos en Sinaloa es causada por una bacteria. Erwinia chrysanthemi pathobarciae se presenta en las etapas finales de los ciclos de otoño-invierno o en los maíces de primavera, cuando ya empieza a entrar el calor. Aquí en nuestra entidad estamos hablando de los meses de abril eh, y en lo sucesivo. Cuando eso sucede y hay un riego pesado dentro del cultivo, empezamos a ver cómo de repente algunas plantas se caen, se rompen a la altura del segundo o tercer entrenudo, se rompen. Y si no se rompe, presentan un aspecto acuoso de pudrición. Y uno se acerca a esas plantas y huele esa parte afectada y le da el olor fétido de las bacterias que ya conocemos todos. Esa es pudrición por una bacteria, por Erwinia. La bacteria requiere temperaturas de 25 a 30 grados centígrados. La humedad del suelo favorable es de 82% superiores. Digamos, requiere un poquito más de humedad porque es bacteria. La bacteria requiere un poquito más de humedad que los hongos. Tallos con pudriciones suaves en el estrato inferior, con olor fétido. Los tallos se doblan a nivel de la infección por Erwinia. Aquí tenemos esta planta afectada, aquí donde se dobló. Uno ahí estaba la infección por Erwinia, uno olía ahí, pues daba el olor fétido. A veces antes de que se doble el tallo, uno observa la lesión, le raspa por ahí y huele y ya te da el olor fétido. Entonces ya, pues esto es Erwinia. La verdad es que Erwinia chrysanthemi en nuestro estado está cada vez más presente, pero sus incidencias son realmente bajas. Las incidencias más altas que de manera personal me ha tocado ver en maíz no rebasan el 3% de incidencia. Sin embargo, es como cualquier otro patógeno de suelo, o sea, ahí está. A lo mejor su crecimiento poblacional en el suelo no es tan agresivo como el de Fusarium, como el de macrofomina, pero sí está presente y está presente. Y si al año siguiente vuelven a sembrar maíz, pues esa bacteria va a ir incrementándose poco a poco hasta que alcance pues cierto nivel de incidencia. Ok, ya comentamos entonces que el maíz, como cualquier otro cultivo, pues tiene enfermedades que le afectan al follaje y tiene enfermedades que le afectan los haces vasculares, es decir, el tallo y la raíz. Ya decíamos que Fusarium, que macrofomina y Erwinia chrysanthemi, perdón, pathobarciae son los tres patógenos más comunes que afectan tallos de maíz en Sinaloa. Seguramente si hacemos esta investigación en otros estados del país, podemos llegar a encontrar otro patógeno por ahí adicional, pero Fusarium y macrofomina van a estar presentes en casi todos lados. Muy bien. Si nosotros ya nos queda claro que las enfermedades causadas por Fusarium y otros patógenos de suelo en el maíz se deben a dos condiciones. Uno, que yo siembro maíz, 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 maíz tras maíz en el mismo lote de cultivo. Es decir, si yo practico el monocultivo, pues obviamente estos patógenos siempre van a tener comida. Pero si adicionalmente yo no incorporo los residuos de cosecha a mi suelo, si yo agarro digamos, los restos del cultivo del maíz y formo pacas y lo llevo a alimentar mi ganado o lo vendo, como nos sucede aquí en Sinaloa, o simplemente lo quemo para que permita trabajar más fácilmente el suelo, pues estoy tirando a la basura un factor que me puede ayudar a incrementar los organismos benéficos y que esos organismos benéficos me van a ayudar a controlar a Fusarium y a lo que sea. Tiramos a la basura todo eso. Entonces, repasando. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo yo entender
que en mi parcela o en las parcelas que visitan, ¿no? Porque algunos de ustedes como representantes de UNICEF, pues se dedican a visitar agricultores y les toca ver lo que los agricultores hacen y lo que los agricultores no hacen. O son distribuidores de los materiales de UNICEF y por lo tanto, pues también les toca ver cómo el agricultor opera sus lotes con maíz. ¿Qué condiciones son favorables para que ocurran las infecciones por fusarium en el maíz? ¿Ok? Número 1, suelos con escasa materia orgánica. ¿Cómo ocurre eso? Ya lo comentábamos. Si el agricultor siembra el maíz o cualquier otro cultivo, porque esto es válido para todos los cultivos, siembra un cultivo y una vez que termina el ciclo del cultivo, cosecha, quedan los residuos del cultivo ahí. Si no los incorpora al suelo, pues el suelo no va a tener materia orgánica. Y esa materia orgánica, como ya les comenté, pero quiero reiterarlo porque quiero que se entienda bien. La materia orgánica es el alimento de los organismos benéficos que puede tener nuestro suelo y esos organismos benéficos ayudan en dos sentidos. Uno, en liberar nutrientes y hacerlos disponibles para la planta y dos, regular los patógenos que pueden afectar a nuestro cultivo. Ok. No incorporamos materia orgánica, no incorporamos los residuos de cosecha, pues nuestro suelo no va a tener materia orgánica. La materia orgánica no va a surgir mágicamente de ningún lado más que de que lo que nosotros hagamos o no hagamos. Suelos con escasa materia orgánica, suelos desmineralizados, deficientes en algunos nutrientes esenciales. La desmineralización proviene de sembrar el mismo cultivo ciclo tras ciclo, es decir, el monocultivo. ¿Qué hace? Porque si nuestro maíz toma cierta cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, pero al mismo tiempo de magnesio, de zinc, de manganeso, de cobre, de selenio, de níquel, de cobalto, lo toma del suelo. Y si nosotros no regresamos, o sea, el grano no lo llevamos, que representa el 60% de la biomasa del maíz, pero el 40% lo deberíamos de regresar al suelo. Y si no lo regresamos, aumentamos la desmineralización de los suelos. Con el paso del tiempo, ese suelo ya no va a tener los elementos más que lo que le echemos de fertilizantes. Pero todo lo demás que tenía naturalmente el suelo ahí, porque era producto de la formación de ese suelo y del arrastre de minerales desde de la parte serrana cercana a la formación de ese suelo, pues eso va a desaparecer y ya no va a estar ahí. Y entonces, no solamente no tenemos microorganismos benéficos, sino que no tenemos todos los minerales que la planta necesita para crecer, desarrollarse y para defenderse de sus parásitos. No los tiene porque estamos sembrando el mismo cultivo ciclo tras ciclo. Luego, suelos con biodiversidad reducida, o sea, bajas poblaciones de organismos benéficos, ya lo dijimos, pues si no hay materia orgánica, no hay comida para los organismos benéficos y por lo tanto van a ser pocos los microorganismos que logren estar en ese suelo. Y la base de la regulación de los parásitos del cultivo, es decir, de las plagas y de los patógenos de un cultivo, de cualquier cultivo, no nada más del maíz, de cualquier cultivo, es la presencia de una alta diversidad de formas de vida en el suelo. Pero si no hay materia orgánica, no hay alimento para ellos y por lo tanto sí va a haber organismos benéficos, pero van a ser en muy bajas poblaciones e insuficientes para regularizar de manera ordenada y adecuada las altas poblaciones del patógeno que se van incrementando porque él sí tiene comida. Es así de simple. Suelos en los que se practica el monocultivo del maíz, o sea, el patógeno tiene alimento garantizado. Desequilibrio nutrimental, o sea, si aparte de todo esto que hemos comentado, pues el agricultor solo está pensando en nitrógeno, fósforo y potasio, a veces y ocasionalmente piensa en calcio o en magnesio, en zinc, pero a veces, generalmente el agricultor solamente piensa en nitrógeno, fósforo y potasio, sí, lo recupera y lo pone en condiciones adecuadas, pero
El equilibrio nutricional no depende de que le eches nada más 3 minerales, sino que le eches todos los minerales que ese cultivo necesita. Y como los demás no están en el suelo, pues ese suelo jamás le va a aportar. Y entonces la planta queda en desequilibrio, perdón, nutricional. Eso quiere decir que esa planta no se va a poder defender, va a estar totalmente expuesta al ataque de los patógenos y de las plagas. Ok. Altas poblaciones de plagas de suelo, gallina ciega, gusano de alambre y otras plagas de suelo, porque estos se alimentan de las raicillas del maíz y le ocasionan heridas, y por esas heridas entra fusarium, entra macrofomina y entra también Erwinia chrysanthemi. Es decir, las plagas del suelo constituyen una vía de entrada, al causar heridas constituyen una vía de entrada para los patógenos vasculares para los patógenos de suelo de este cultivo y de cualquier otro cultivo. ¿Cuándo se incrementan? Bueno, normalmente estas plagas o estos organismos, estos insectos, estos organismos que llamamos nosotros plagas, muchos de ellos se alimentan de la materia orgánica. Y como no hay materia orgánica, pues ya se alimentan de las raicillas del maíz, pues no hay más. Pues ahí le buscan, entonces ocasionan más daño que el que normalmente deberían de causar. Y eso incrementa el número de heridas en las plantas de maíz. Y si el patógeno predominante es Fusarium, pues Fusarium tiene muchas vías de entrada para infectar a las plantas que están ahí. Altas poblaciones de Fusarium, pues es normal, por falta de enemigos naturales, por falta de enemigos de organismos benéficos y por la presencia de alimento, por el cultivo al cual puede afectar. Se van incrementando altas poblaciones. Claro, al principio esas poblaciones no son tan altas, pero con el paso del tiempo, las poblaciones de fusarios llegan a ser demasiado altas, de tal forma que es hasta increíble que el cultivo pueda tener una sola planta que no esté infectada por este patógeno. Después, si hay presencia todavía de otros factores del suelo que causan estrés, o sea, un pH inadecuado para el cultivo, hay compactación de la tierra, no ya sea por paso de maquinaria o por otras condiciones que se presentan en el suelo, si hay salinidad, sodicidad o acidez, etcétera, pues las plantas están estresadas y están debilitadas, y por lo tanto el patógeno es más capaz de infectarlas porque ellas no se pueden defender adecuadamente. Y finalmente, si nuestras variedades son susceptibles, no tienen nada de tolerancia o de resistencia al patógeno, pues entonces el asunto es el acabose. Tengo altas poblaciones del patógeno, bajas poblaciones de organismos benéficos, mi suelo estresa a mis plantas, yo no le doy a mis plantas un equilibrio nutricional, las plantas están debilitadas, no tienen resistencia, no tienen tolerancia, pues en esas condiciones es que el problema de Fusarium llega a los niveles en los que ahorita conocemos, y entonces el agricultor y muchos técnicos levantan los brazos al cielo y dicen una expresión muy utilizada aquí en Sinaloa, y voy a pedir disculpas por utilizarla, pero es la que se usa en el ambiente, ¿verdad? ¿Cuál es esa expresión? Dicen, es que Fusarium es muy cabrón. O sea, Fusarium es un patógeno muy agresivo. Y yo les digo, no, no es así. Fusarium aprovecha que nosotros no le ponemos materia orgánica al suelo y por lo tanto no tiene quien lo regule ahí. Fusarium no tiene la culpa de que nosotros tengamos siempre el mismo cultivo del cual él se puede alimentar. Fusarium no tiene la culpa de que nosotros le demos un desequilibrio nutricional a la planta, no tiene la culpa de que nuestros suelos estén compactados, con pH inadecuado, con salinidad, con etcétera, y tampoco tiene la culpa de que las variedades que nosotros le tiremos ni siquiera nos preocupamos por saber si son susceptibles o tolerantes a Fusarium. Esas son las razones. Y quiero que todos estos factores que aquí hemos mencionado los lleven ustedes
en su mente, no sé si la empresa quiere proporcionar este material. Yo no tengo ningún problema en que este material sea enviado a ustedes para que ustedes lo tengan cada uno de los asistentes. Sin ningún problema. Para eso yo lo preparé para esta sesión. Y si a alguien le sirven las notas que vienen ahí, pues yo encantado de la vida. Eh, Muy bien. Bueno, y el último es que cuando el agricultor pues detecta el problema ya de forma muy tardía. ¿A qué se refiere esto? A que cuando se presenta una que otra planta enferma ni le pone atención, y hasta que poco a poco va viendo que hay más plantas enfermas y el agricultor se empieza a preocupar y ya después dice, no, pues ¿qué haré? ¿Cómo podemos hacerle? Y sigue pasando el tiempo sin que tome ninguna medida y termina por echar el grito en el cielo cuando ya su parcela tiene porcentajes de incidencia muy altas de problemas por fusarium en tomate. Perdón, en maíz. Ok. Termino presentándoles el ciclo biológico de fusarium en el maíz, es decir, cómo le hace el hongo, qué hace, para que ustedes tengan una idea de lo que ocurre entre la planta y el hongo. Bueno, primero, pues pido disculpas porque está un poco chiquito el dibujo, pero lo que aquí viene y que está encerrado en este óvalo rojo son las esporas, el micelio, las estructuras que el hongo tiene en el suelo. Entonces, eso significa que Fusario sobrevive en el suelo. Ahí se queda. No se va para ningún lado, ni a la siguiente temporada va a venir de otra parte. Él aquí está en nuestro suelo y él vive en nuestro suelo. Es un habitante natural de los suelos y ahí está como micelio alimentándose de la poquita materia orgánica que quede por ahí y forma esporas que pueden permanecer en estado de reposo por muchos años en el suelo. Cuando nosotros establecemos nuestro cultivo en ese suelo que está contaminado con Fusarium, lo que ocurre es que las esporas penetran a las raíces de la planta, pero para que penetren a las raíces de la planta tiene que haber heridas. Y esas heridas pueden ser de dos tipos. Uno, heridas naturales, es decir, cuando la planta echa raíces laterales, la planta de maíz echa las raíces laterales, hay una pequeña heridita por ahí y por ahí se mete la espora del hongo para ingresar a la raíz de la planta. O no, simplemente hay una raíz causada por el mordisqueo de una gallina ciega o de un gusano de alambre o de lo que sea, o un factor que le atropelló la maquinaria, etcétera. Como sea, ahí por heridas es que penetra este hongo. Este hongo, si la planta está intacta, sana, es incapaz de meterse a la planta nomás porque sí. Tiene que haber heridas. Entonces, el patógeno está en el suelo, ponemos nuestro cultivo, tiene heridas, se mete e invade posteriormente los haces vasculares de la planta. O sea, esos conductos que ustedes vieron ahí en los que están en los tallos, que son los popotitos o los tubos a través de donde se va el agua y los minerales hacia arriba, ahí los invade este hongo, se alimenta de esos haces vasculares y por lo tanto, pues los haces vasculares se van muriendo. Y al morirse los haces vasculares, es insuficiente el agua y los minerales que ocurren hacia arriba, y entonces las plantas infectadas se debilitan, se marchitan y finalmente se mueren. Y ya una vez que eso terminó, ya sea una planta debilitada o muerta, pues el hongo pasa otra vez al suelo. De ahí forma esporas y pasa al suelo, o forma micelio y al suelo. Se alimenta de estos restos de cosecha y compite con otros hongos que lo regulan un poquito ahí, pero finalmente él ya sabe que el siguiente año va a volver a tener alimento. Muy bien. En el caso de Fusarium verticilioides, aparte de infectar el tallo, cuando la planta está en formación de elotes, las esporas de este hongo penetran e infectan los granos. Y uno observa las mazorcas del maíz con granos que están cubiertos de un micelio blanquecino, podridos.
Pero aparte de eso, en esos granos se forman toxinas del hongo que se llaman micotoxinas, que son tóxicas para el humano y para los animales. Y ese, en el caso particular de Fusarium verticilioides, ese es un riesgo adicional que tiene el problema de Fusarium de maíz. Ok. Conclusiones de esta primera parte que quiero que les queden claras y que lo podamos utilizar en la siguiente sesión cuando veamos el manejo del problema son las siguientes. Uno, la biodiversidad de los suelos permite el reciclaje de nutrientes y la regulación de los patógenos del suelo en los cultivos, en cualquier cultivo. Aquí pues, estamos hablando del caso maíz y del caso fusarium, pero en cualquier cultivo, la biodiversidad en los suelos permite el reciclaje de nutrientes que le sirve a la planta y la regulación de plagas y patógenos que también le sirve a la planta para que no tener tanta presión de plagas y enfermedades. Esta biodiversidad se pierde con las prácticas de monocultivo y la no reincorporación de los residuos de cosecha. Son los dos principales factores. Puede haber otros, pero los principales son que sembramos el mismo cultivo siempre y que no reincorporamos los residuos de la cosecha. 3. Los suelos que pierden su biodiversidad tarde o temprano desarrollan enfermedades vasculares en sus cultivos, entre ellas las causadas por Fusarium. O sea, ahí está el origen de la enfermedad. 4. Fusarium puede sobrevivir en el suelo alimentándose como saprófito o en forma de esporas de resistencia, es decir, él ahí permanece. ¿Dudas, ideas, comentarios, sugerencias? Eh, Les agradezco su atención y permítanme, ¿dónde está? Aquí. Okay. Muchas gracias, doctor. Sí, sí tenemos aquí unas cuantas preguntas. Claro Si que sí, gusta, muy bien. lo vamos leyendo. Sí. La primera ¿es recomendable incorporar el rastrojo si tuve presión de Fusarium? Es decir, ¿puede aumentar la incidencia en mi suelo o no? Sí, hay un mito muy socorrido en la agricultura y en eso hemos tenido la culpa muchos los fitopatólogos. Decimos, es que si tu rastrojo está contaminado con Fusarium y lo metes al suelo, vas a estar inoculando Fusarium al suelo. Eso es cierto, o sea, al final de cuentas no quiero decir que no puedo echar mentiras, sí, es cierto, Fusarium va en esa, pero en el suelo existen miles de microorganismos vivos que van a pelearse por esa misma materia orgánica que en ese momento está colonizando Fusarium. Y le van a competir por espacio, por alimento, van a producir antibióticos y lo van a neutralizar y le van a quitar prácticamente todo el alimento y le va a servir a los organismos benéficos que tiene el suelo. En pocas palabras, la incorporación de residuos de cosecha siempre es benéfico, aunque estemos hablando de rastrojo contaminado por Fusarium. Si solamente hacemos eso, ya el asunto cambia, pero por lo menos esa medida en particular siempre es positiva, aunque su rastrojo estén contaminados con Fusarium. No se preocupen por eso. Ustedes sigan lo que vamos a ver la próxima semana y van a ver cómo, a pesar de que incorporan residuos de cosecha contaminados por Fusarium, el problema se va a ir poco a poco rehabilitando. Okay, gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable la incorporación de estiércol en el terreno previo a la preparación de la siembra del maíz? No. La incorporación de compostas siempre es al final del ciclo de cultivo para que esté trabajando en la etapa de descanso de su lote. Así le vamos a ir de tiempo a que se vaya degradando la materia orgánica, que se vayan incrementando los organismos benéficos y que vayan regularizando las poblaciones de los patógenos. En ese espacio de tiempo vamos a llegar. Si lo hacemos, incorporamos la composta al inicio o muy cerquita del inicio, ese proceso apenas se va a estar empezando a dar cuando nosotros ya tengamos el cultivo. En cambio, si lo hacemos al finalizar el ciclo anterior, cuando nosotros ya establezcamos nuestro maíz, ya mucha parte de esa materia orgánica va a haber sido descompuesta y se va a convertir en
iones solubles para la planta, es decir, nutrientes para la planta, ya van a estar disponibles de esa materia orgánica y las poblaciones de patógenos van a estar más bajas y las poblaciones de organismos biológicos van a estar más altas. Nunca incorporen composta al inicio del ciclo de un cultivo, menos durante el ciclo del cultivo. No es el momento. Composta siempre es al finalizar un ciclo y antes de que, pues para darle tiempo que ocurra el proceso que tiene que ocurrir. Gracias, doctor. Bueno, aquí vienen dos preguntas muy similares. ¿Sí? Comentan, en etapas tempranas también hay síntomas de fusarium, por ejemplo, en B2 a B4. Si es el caso, ¿cuáles son los síntomas? Y la otra pregunta que es muy similar dice, ¿en qué etapa del cultivo normalmente se presenta el fusarium? Cuando tenemos fusarium en el suelo, la infección va a ocurrir en algún momento en las primeras etapas de desarrollo vegetativo, digamos hasta la B6. Ahí puede ocurrir sin ningún problema, pero puede ocurrir desde el inicio, desde la emergencia. Todo depende de qué tanto fusarium hay y si quedó cerca de la plantita que está en desarrollo y si hay heridas que le ocasionen. Una plantita que va desarrollando y que está creciendo y que no tiene heridas y que va desarrollando bien, el fusarium puede estar ahí y no la va a poder infectar. Pero si en un momento dado, cuando metemos un cultivito, le manejamos al suelo y ya provocamos heridas nosotros mismos, entonces ya el patógeno entra y ya está infectando una etapa más avanzada del cultivo, pero hasta a veces ahí sin problema ocurren. Muy difícilmente ocurren infecciones posteriores porque ya la planta tiene sus tallos bien fibrosos, sus raíces ya están fuertes y ya difícilmente el patógeno va a entrar después de esas primeras etapas. Pero en las primeras etapas, en las primeras desde emergencia hasta B6, sin problema puede entrar, siempre y cuando haya heridas. Y obviamente existe suficiente inóculo de patógeno. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que la fertilización nitrogenada en exceso impacta de manera negativa en los microorganismos benéficos? No. La fertilización nitrogenada excesiva impacta en la no resistencia del cultivo. Es decir, la planta cuando recibe exceso de nitrógeno, se dedica a estar haciendo desarrollo vegetativo y no se preocupa por fortalecerse para defenderse de ningún patógeno porque está suponiendo que tiene todo el alimento del mundo. Tú le estás mandando la señal a la planta con el nitrógeno excedido de que ella nunca va a tener problemas de ningún tipo, que ahí está y come y come y come y come. Pero esos tejidos que se forman en exceso de nitrógeno no tienen suficiente resistencia, no tienen fortaleza y muchos patógenos y plagas se alimentan más vorazmente de ese tipo de plantas. Son plantas que le llamamos nosotros pues, susceptibles o atractivas para las plagas y para las enfermedades. Pero en sí a los microorganismos no los afecta, salvo que usted me diga que el nitrógeno que le está aplicando es este amoníaco. Pues sí, pero ahí el amoníaco no es porque sea nitrógeno, sino porque es un biocida el producto ese en particular. No es porque sea nitrógeno, sino porque tiene efectos nocivos sobre todas las formas de vida. Pero si tú me dices, no, pues es que yo mi fertilización así amoniacal o de cualquier tipo de nitrógeno lo estoy echando y lo estoy echando en exceso, eso no va a afectar a los microorganismos. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctor Quintero, con el objetivo de bajar la presión de enfermedades fungosas y bacterianas en el cultivo de maíz y trigo, ¿con qué tipo de productos es más recomendable tratar los esquilmos de estos mismos cultivos? ¿Con productos biológicos o químicos? Gracias de antemano, saludos desde Jalisco. Ok, ese tema lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, pero sin problema lo adelanto. Lo más conveniente en el caso de maíz es que los esquilmos se traten con productos biológicos, principalmente con esporas de Trichoderma marcianum, que es el organismo benéfico más universal que tenemos. Y entonces ese es alimento para Trichoderma marcianum. Y entonces, si nosotros tratamos los esquilmos con un fungicida,
pues se va a morir el hongo que está ahí, pero también se va a llevar otros hongos benéficos que van a estar ahí en el suelo. Pues lo más adecuado es dejar que ocurra lo que en la naturaleza ocurre. Tratamos los esquilmos con esporas de tricoderma. Tricoderma va a colonizar esa materia orgánica y ahí mismo va a encargarse de reducir las poblaciones de fusarium que están contaminando esos esquilmos, y al mismo tiempo pues va a crecer en el suelo y va a atacar a las poblaciones de fusarium que están dispersas en el suelo. Ahí vamos a lograr doble beneficio. Ok, gracias, doctor. 2 preguntas más y vamos cerrando. Y vamos a recabar las demás preguntas que queden pendientes para la siguiente, por favor. La pregunta es, ¿al cambiar de cultivo, el fusarium desaparece o se queda ahí hasta que tiene su hospedante? Si estás diciendo que cambiar de cultivo es cambiar a sorgo, las posibilidades de que desaparezca fusarium son bajas. Si me dice que va a cambiar a tomate, a lechuga, que son, para este caso particular, no hospedantes de fusarium, pues fusarium va a ir decreciendo significativamente. ¿Sí? Depende de la especie de fusarium que esté presente en su maíz. Por ejemplo, Fusarium graminearum puede estar presente como Fusarium del maíz. Y si usted ahí le tira trigo, cebada, pues avena, pues también va a ser susceptible a ese hongo. Entonces, mucho depende de eso, pues de cuál es la especie. Así de manera general, yo le digo, si el cultivo que usted va a alternar con maíz no es susceptible a Fusarium que está en el maíz, pues sus poblaciones van a bajar. Eso jure lo que sí van a hacer. Pero si esa especie de Fusarium puede afectar a ese nuevo cultivo que usted tiene establecido, pues se va a mantener. Gracias, Así es. doctor. Y última pregunta. Mucho se menciona sobre el uso de tricodermas. Existen muchos productos en el mercado, pero ¿cuántas unidades UFC debe tener para considerarlo o en qué debemos fijarnos para aplicar este producto? Lo principal es en el momento oportuno y en las condiciones adecuadas para que ese tricoderma crezca, se reproduzca y actúe contra Fusarium y contra muchísimos hongos patógenos que tiene nuestro suelo. En pocas palabras, si su suelo no tiene suficiente materia orgánica, es decir, si usted ha estado cultivando el maíz y no incorpora los residuos de la cosecha, pues hace lo que sea con ella, pues prepara alimento para el ganado, lo vende, lo quema, lo que sea. Si no incorpora los residuos de cosecha, pues las poblaciones de Fusarium se van a estar incrementando ahí, y tricoderma no va a estar presente ahí porque no tiene alimento. Si usted escucha que yo dije que hay que aplicar tricoderma marciano y agarra tricoderma marciano de cualquier producto, no voy a hablar de marcas, de cualquier marca que sea, aún las que dicen que tienen muchísimas unidades formadoras de colones, y lo tiro al suelo, ¿sabe qué va a pasar? No va a pasar nada, porque ese hongo se alimenta de materia orgánica. Se va a morir. Si no hay materia orgánica que es su alimento, se va a morir. Sea el producto que sea y sea como sea. Si es uno dice, no, que este esté bueno porque este es granulado y ese no les pasa nada, es sólido, no le pasa nada. Y otro dice, no, que este es líquido y ya viene listo para infectar. Si no hay materia orgánica en el suelo, el tricoderma que nosotros inoculamos se va a morir. A diferencia de lo que muchos creen, la gente cree que que tricoderma se alimenta de hongos, ¿no? Tricoderma se alimenta de materia orgánica, pero es un excelente competidor por la materia orgánica. Y entonces, ¿qué hace? Primero, coloniza la materia orgánica y no deja que entren los demás hongos. ¿Y cómo le hace? Produce antibióticos, y si no, sus hifas van y se enredan en las hifas del otro y le chupan su contenido. Se alimenta, pero no lo hace como una forma de vida, lo hace para controlar la materia orgánica en la cual él se está alimentando.
Esa es la forma en que trabaja Trichoderma arciano. Por eso, tirarlo donde no hay materia orgánica no va a servir de nada. Y no importa cuántas unidades formadoras de colonia. Si yo tengo mi suelo con suficiente materia orgánica, que en la próxima sesión vamos a hablar sobre eso, qué tanto es suficiente materia orgánica. Pero si yo tengo suficiente materia orgánica con una aplicación que haga de fusario, perdón, de Trichoderma marciano, aunque sea la dilución más pequeña y tenga muy poquitas unidades formadoras de colonia, si lo pongo donde hay alimento, ese se va a reproducir y al cabo de unas semanas ya va a ser como si lo tiráramos 100 veces más. Es decir, la primer condicionante que tiene Trichoderma marciano como producto que yo voy a tirar al suelo es que haya materia orgánica en el suelo, porque ese es su alimento. Ok, Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Con esta pregunta ya cerramos este interesante tema. La verdad es que pues es un tema que da para muchas preguntas, muchas dudas, y claro todo que sí. esto que quedó todavía pendiente lo vamos a retomar, lo vamos a preparar para la siguiente plática que tengamos en 15 días. Agradezco Sí. infinitamente su participación a todos, al doctor Quintero también.